Hola, ¿qué tal? Saludos. Una de las cosas que encontramos mucho en nuestro programa de Flexicrianza y a través de las consultas que nos hacen y de las experiencias que muchos madres y padres viven, es una de esas, por ejemplo, de yo no haré con mis hijos y con mis hijas lo mismo que hicieron conmigo. Y en este tema que vamos a tratar hoy tan importante como hacer el manejo de la autoridad o la autoridad y la obediencia, pues es uno de esos temas cruciales porque uno termina sorprendiéndose como papá de aplicar las mismas fórmulas estrictas o de regaños o de manejo de la autoridad muy similares a las que le aplicaron a uno mismo, ¿no? Saben que venimos de una historia muy restrictiva, muy autoritaria, muy rígida, y eso hace pues que efectivamente los nuevos padres o los padres de estas generaciones siempre estén ahí como con el run run y la idea, la crisis de yo no quiero repetir lo mismo que hicieron conmigo. Entonces nos llenamos de una serie de sensaciones que tienen que ver con esto de la desobediencia o del manejo de la autoridad. Sí, generalmente tenemos muy buenas intenciones, tenemos muchas ganas de hacerlo bien, sobre todo cuando somos primerizas o primerizos y estamos arrancando en este mundo de la crianza, pero en la práctica las cosas no funcionan exactamente como están en los libros o como los profesionales nos las cuentan. Nosotros lo hemos vivido, tenemos 2 hijos y una hija, e incluso siendo psicólogos, sabiendo la teoría, vivimos todo tipo de momentos, la misma sensación de ¿y yo con esta niña qué hago? Esa impotencia, yo siempre cuento que yo quería ser una mamá moderna y yo no creí que fuera a pasar por el hecho de que mi hija no me escuchara. Llegué a llevarla al otorrino porque pensé que tenía un problema de oído, porque efectivamente me ignoraba. Me ignora. Y efectivamente no tenía ningún problema, ¿sabes? Es simplemente hay como dinámicas que hay que aprender a llevar, a sobrellevar y a corregir o a revertir en el momento en que se empiezan a presentar. Pero esas sensaciones de impotencia, esas rabias que te da que les repitas y no te hagan caso, de sentir que dedicas un montón de tiempo, de energía a hacer estrategias para ellos, a hacerles la vida más fácil y ellos no responden como tú esperarías, y muchas veces te metes en ciclos de conflictos que terminan dándote mucho miedo. Es ¿a dónde va a parar esta criatura si con 2 años, 5, 6, 10 es así? ¿Qué puedo esperar cuando tenga 15, 17 o 20? Claro. Entonces este tema de la crianza nos genera todo tipo de emociones, todo el amor profundo que sientes por un hijo y por una hija, los mayores deseos de bienestar y de felicidad, al mismo tiempo el Dios mío, claro, ¿dónde me metí? ¿Qué dolor? ¿Qué miedo? ¿Qué voy a hacer? Claro, los miedos, por ejemplo, es si esto que estoy aplicando, si esta forma de gestionar la autoridad, si este regaño, si este grito, al final eso qué repercusión va a tener en su formación. Muchos miedos de las mamás primerizas, sobre todo, ya con el segundo y el tercero uno se va relajando. Pero son igual de difíciles. Claro, no quiero quitarle dificultad, lo que quiero decir es que el enfoque es distinto porque de alguna manera ya has pasado la novatada. Pero también es verdad que estamos en una sociedad de muchos hijos únicos, donde toda esa energía de padres y madres, 2 estilos de autoridad, el de padre y madre conjugados en una sola persona. Cuando son 2, uno empieza a repartir, si son 3, sigue uno repartiendo, y si son 4 o 5, pues ya la repartición es a otro nivel. Pero bueno, lo que quiero decir es que esos miedos tienen que ver con el futuro, y como no lo podemos calcular, no sabemos cómo va a afectar eso, pues efectivamente nos llenamos de culpa o nos llenamos de miedos y nos cuestiona si lo que hacemos, si tenemos la habilidad adecuada o lo estamos haciendo de la manera correcta en este manejo de la autoridad. Por eso hemos creado esta semana de directos para hablar de autoridad constructiva que llamamos Flexi Week. La Flexi Week, es que somos muy creativos, es una maravilla. Porque queremos ayudar a todas las personas que nos siguen y que nos acompañan en los directos a entender mejor el tema de la autoridad desde una perspectiva más amplia, así como analizar todas esas maneras de verla para que cada uno pueda elegir
y desde nuestra propuesta, cómo aplicar esa autoridad realmente en el día a día. No desde una perspectiva siempre tiene que ser así, porque en general los profesionales cuando hablan de este tema creen que eres una mamá entrenada en método Zen o que eres la super plus de la gestión emocional, pero realmente somos personas comunes y corrientes, que hay días que estamos muy estresadas, hay otras que podemos estar más relajadas, cada una tendrá su temperamento, su forma de pensar, su forma de ver la vida, sus condiciones particulares que hacen que unos días estemos maravillosamente y podamos ser tranquilas, hablar con calma, encuadrar muy bien las situaciones, manejar buenas estrategias de comunicación, y otras estamos súper locas, vamos por el mundo gritando, desesperadas, echándole la culpa de todo lo que nos sucede a los demás, maridos, hijos, hijas. Bueno, a los hombres les pasa exactamente lo mismo, y luego entramos en esa culpabilización, en ese arrepentimiento, y la verdad es que eso pasa. Queremos hablar de qué hacer con la realidad, qué hacer con el día a día, y cómo cuando metes la pata y caes hasta el fondo de tu mayor miseria, como digo yo, cómo volverte a levantar, cómo retomar esa relación en casa, porque nuestro objetivo siempre con lo que hacemos es que puedas estar más tranquila, más tranquilo, y disfrutar mucho más de tus hijos mientras crecen y de tus hijas. Queremos que nos acompañes en esta reflexión que vamos a hacer sobre la autoridad. Vamos a hablar de modelos de autoridad o estilos de autoridad, estilos de crianza también. Seguramente tendremos que tocar ese tema. Obviamente, al hablar de obediencia, pues hablamos de desobediencia, que es el dolor que nos ocasiona el ver que este va como o esta va por la vida, y como que yo no soy realmente un modelo de autoridad y me cuesta mucho que me haga caso. Y vamos a hablar de todos estos temas, y queremos invitarlos para que nos acompañen en estos 3 directos que vamos a hacer con respecto a este tema que hemos llamado precisamente autoridad constructiva. Eso ya de entrada pues tiene una idea en sí misma, y es que hay una autoridad destructiva. O sea, hay una forma de entender la autoridad que efectivamente, más que bien, puede causar daño. Ajá. Pero ya de entrada dejemos dicho un concepto en el que casi con seguridad hay un consenso, un común denominador entre profesionales y personas que nos ocupamos de este tema de la formación de las personas a través de la psicología u otras profesiones, y es que sí o sí los niños necesitan autoridad, y las niñas. La pregunta es qué tipo de autoridad, cómo lo enfocamos, cómo lo hablamos, cómo asumimos esa función que tenemos, y ese poder, esa representatividad, esa influencia que vamos a tener sobre estas personitas que nosotros estamos criando. Ojo, que digo personitas por el tamaño, no porque sean seres humanos menos seres humanos, que ya estamos avanzando en ese concepto de dejar pues creer que los niños son como humanos inmaduros, imperfectos. No, son humanos y seres y personas completas. Vale, entonces la idea es esto, invitarles para que nos acompañen a esta reflexión. Vamos a contestar preguntas en directo, envíenos sus preguntas. Sí, es lo que más nos gusta, claro, contestar específicamente los casos. Obviamente tendremos que hacer como mirar las que son similares, claro, y poder hablar de las tipologías de hijos con las combinaciones de las tipologías de madres y padres. Por eso queremos que nos la envíen, ojalá antes de estos directos, así que empieces a enviarlas ya, porque los directos empiezan en nada. Vamos a dejar todos los datos en la descripción de este video para que tú sepas a través de qué canal, cómo nos vamos a comunicar y qué días y a qué horas lo vamos a hacer, porque ya sabes que le hablamos pues a España, pero también a Latinoamérica, entonces estos cambios horarios que nadie se lo vaya a perder. Esto es todo, los y las esperamos. Nos encanta hacer estos directos y poder compartir con ustedes toda nuestra experiencia, tanto desde la psicología como madre y padre de 2 hijos y 1 hija. Comparte esta invitación a otros padres y madres y aplica Flexicrianza. Te esperamos.